Como ustedes han escuchado, el gobierno, el Servicio Nacional de Salud se aboca a una reestructuración del sistema de salud y de la seguridad hospitalaria en los hospitales del Servicio Nacional de Salud. Para hablar de esto y las consecuencias de no tener un buen sistema de seguridad en los hospitales, recibimos al doctor Pedro Duarte Canaán, que es abogado especialista, y tenemos en la línea telefónica al doctor Cristóbal Castillo, senador por Atomayor y presidente de la Comisión de Seguridad, que está con nosotros también esta noche. Bienvenidos a quienes están en el estudio. Carmen y yo estamos contentas de recibirlos aquí esta noche y bienvenido al doctor Castillo, que está por teléfono. Bien, sí, buenas noches, Yulisa, y buenas noches, Carmen, en primer lugar. Aquí estamos con ustedes y a todo el público televidente que nos está viendo a través de este canal. Gracias. Queremos comenzar preguntándole al senador de Atomayor. Se ha dicho durante el día de hoy que ya se ha hablado en el Senado de un posible proyecto de ley que estaría instrumentándose a partir del rapto de la niña del hospital de la maternidad de Los Minas. ¿Tenemos información sobre eso? Sí, cómo no. Ese proyecto hace mucho que lo sometimos, pero usted sabe cómo la burocracia es un proyecto el cual crea la protección y seguridad de los niños recién nacidos en las instituciones hospitalarias de la República Dominicana. Un proyecto que viene a modernizar todas las instalaciones de hospitalarias, tanto públicas como privadas, a ponerla a nivel de otros países, como Puerto Rico y otros países. El objeto de esta ley es aumentar la seguridad de los hospitales públicos y clínicas privadas en el área de la pediatría, con el fin de evitar los secuestros y robos de niños recién nacidos en la República Dominicana. Puntos importantes, las facultades de ver esta ley le otorga al Ministerio de Salud, al Servicio Nacional de Salud, que será encargado de los deberes de supervisar, crear los indicadores que regirán los procedimientos y las medidas de seguridad que adoptarán las instituciones hospitalarias públicas y privadas como obstetricia y departamento de pediatría. Los deberes y responsabilidades de las instituciones hospitalarias y clínica privada, entre ellos todas las instituciones hospitalarias con unidades especializadas como son las salas de recién nacidos, unidades de cuidados intensivos, neonatal, área de obstetricia y departamento de pediatría estarán obligadas a establecer programas de seguridad y protección con el propósito de prevenir el secuestro y robo de los niños recién nacidos que reciben los servicios médicos en dichas instituciones. Doctor Castillo. Sí. ¿Cuándo se estaría sometiendo ese proyecto de ley o si ya se sometió? Ya lo sometimos, lo reintroducimos más bien. Lo reintrodujeron. Sí, claro. Okay. La sesión pasada, el día de ayer, ya entró y fue enviado a la Comisión de Salud de la Cámara, del Senado de la República. O sea que en los próximos días podríamos estar teniendo más información o sí, hablando más de esto. Le agradezco a usted que haya tomado nuestra llamada, que nos haya servido la información y ojalá la próxima semana poder tenerlo por aquí para hablar de forma más amplia del proyecto. Algo importante en ese proyecto es que aumentaría la pena, porque la pena tiene un máximo ahora de 2 años y 500 pesos de multa. Este tiene de 20 a 30 años. 20 a 30 años. Claro. 18 años más, muy bien. Sí. Gracias, senador. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos pronto. Sí. Al doctor Pedro Duarte Canaán, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, honrado de estar con ustedes dos. Sí, definitivamente. Gracias al senador, pero tener aquí a Duarte Canaán, imagínese, tenemos que combinar y agradecer la publicación de su más reciente investigación como erudito del derecho penal. Doctor, ¿qué usted propone para estos casos? Bueno, anteriormente en el contexto análogo de lo que es la doctrina como fuente idónea del derecho, se hablaba de jurisprudencia constante. Pero como hemos migrado digitalmente y estamos ahora en la era digital, ahora los juristas hablan de doctrina dura. Bueno, hay una corriente de la doctrina dura en el continente de que la pugnacidad social, la conflictividad social no se va
a pulverizar con más prisiones ni con nuevas prisiones. Yo recuerdo una profesora que tuve en Puerto Rico estudiando las reglas de evidencia, que decía que la mejor cárcel es aquella que no se construye. Entonces aquí hay un desenfoque aquí en la isla, y observe usted las palabras del honorable señor senador de la República, porque somos un estado reactivo. Tuvo que producirse ese percance reciente para que entonces reaccionara el principal poder del Estado. Él dijo que lo habían sometido antes, que lo reintrodujeron, que lo tuvieron que reintroducir. Pero es un Estado reactivo. Pero es un aumento de 18 años a la pena, porque ahora son 2. Sí. ¿Qué opina usted de esa sanción que tenemos en el país por el secuestro de un niño? Solo 2 años. ¿Es mucho, es poco, es adecuado? Depende de lo que se haga en esos 2 años. ¿Cómo nosotros podemos analizar la condena que tiene? Fíjese, permítome con su anuencia hacer una muy tenue observación. En el caso de la niña de Díaz, no se puede hablar de secuestro ni de rapto. Existe un catálogo de los tipos penales documentados en ese vademecum, en ese instrumento punitivo que se llama Código Penal. Aquí se cree erráticamente que endureciendo el catálogo de las penas se va a desaparecer el fenómeno de la criminalidad. Mira el tema. Entonces le contesto inmediatamente. Yo estoy inscrito en el grupo de los estudiosos que se oponen al incremento de las penas. Necesitamos más educación, menos prisión, más oportunidades, segundas oportunidades. Esa señora, en cualquier país mínimamente civilizado, esa señora, la primera actuación de un órgano acusador público es una pesquisa psiquiátrica. Esa señora debe ser auscultada psiquiátricamente. Si cometió el tipo penal con el soporte evidencial, evidentemente debe ser sancionada. Pero por eso los colombianos son grandes, porque los colombianos tienen un catálogo con 3 patas: indagación, investigación, imputación y más adelante la acusación. El artículo 345 de nuestro Código Penal, que es un instrumento del siglo XIX, con jueces formados en el siglo XX, pretendiendo administrar justicia en el siglo XXI, el actual artículo 345 identifica una pena de 2 años. Y hay un epígrafe en ese artículo 345 que dice: crímenes cometidos contra niños. Y ahí es que se tiene que subsumir. No es un secuestro, porque la señora no pidió una suma de dinero como rescate, que es el elemento material del tipo. Fíjate que el tipo penal, y los alemanes crearon esa configuración, el tipo penal es la descripción objetiva de una conducta prohibida. Entonces no es rapto, sustracción. Entonces el Código Penal del siglo XIX te habla de crímenes cometidos contra niños con 4 patas. La suposición es la mujer que finge haber dado a luz. La suposición, la supresión para aniquilar el Estado civil. Entonces, el ocultamiento de un niño y la sustracción, que es el acto de trasladarlo o de sacarlo. Yo estoy opuesto, señora Céspedes, ilustre Carmen Inver, estoy opuesto a las propuestas tendentes al incremento absurdo de penas. Todos los países del continente en los últimos 10 años
han aumentado su catálogo de penas y el fenómeno de la criminalidad va en aumento. 2 años contempla el Código Penal para esa actuación ilícita. Bueno, ¿cuál es el contexto? El Ministerio Público tendrá que hacer una investigación, apoyar una imputación, posterior acusación y judicializarla. Si las pruebas comprometen su responsabilidad penal, el juez lo que no puede es imponerle un día más de lo que establece el Código Penal. Es decir que ojalá que nuestra cúpula gobernante termine de convencerse que no es con un Código Penal, porque ¿qué es un Código Penal? Aquí hay personas que han expresado sentirse orgullosos porque vamos a tener el Código Penal del siglo XXI. Un Código Penal es el resumen o el compendio de todos los fracasos del ser humano. Es un instrumento punitivo. Entonces, más que castigar, más que crear nuevas cárceles, más que ahondar la prisionalización, el país necesita otras políticas, un despliegue de un derecho penal mínimo. Lamentaba yo antes de darle la bienvenida que hasta la iglesia está pidiendo como regalo el proyecto de Código Penal para que se convierta en el Código Penal que necesitamos, y aquello es un vademecum de penas largas e inútiles. Inútiles. Hasta que no cambie el sistema penitenciario, pero ahí viene un problema y usted como académico puede ayudar con su opinión. Yo digo que desde hace un tiempo las escuelas de derecho no opinan en estos asuntos jurídicos, y que se le deja a los medios, se le deja a los influencers todo lo que tiene que ver con la transformación legal, y creo que nos acecha una frustración enorme con ese código que sencillamente solo le falta cadena perpetua. Lo único. ¿Qué hacer? No, y la pena de muerte. Le falta cadena perpetua y pena de muerte. Pero fíjese cómo nuestros legisladores están orgullosos. Orgullosos. Y como que esa es la panacea. Y de unos tipos penales excluyentes. Excluyentes. Porque hay algo... Mire, tipos penales en blanco. Tipos penales abstractos que vulneran derechos fundamentales. Se va a fortalecer el Estado policíaco y se reduce el Estado social de derecho. Fíjese, doña Carmen y Yulisa, debe producirse una reacción masiva. Todos los decanos, esa es la pregunta. Todos los decanos y directores de las escuelas de derecho del país deben estar en las distintas mesas de discusión. Están ausentes. Entonces, ¿cómo es posible que un influencer opine sobre un tema tan medular como el Código Penal y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Primada de América no emite una sola expresión? Entonces las universidades penosamente se han encargado de la parte de la comercialización. Doctor Carán, sí, a su orden. ¿Qué cree usted, o quiero saber su opinión, respecto de la aprobación del Código Penal que aumenta penas de hasta 30 años, 30, 40 años, en un sistema penitenciario donde la gente no cabe? Y donde además no se está reeducando la gente que delinque, y se piensa hacer que esa población permanezca mucho más tiempo del que tiene. Sí, nos hemos convertido en una especie de complejo penitenciario. Habría que someter a juicio, el juicio a la cárcel. Entonces estamos hablando de, al día de hoy, 29.077 internos. Estamos bordeando 30.000 internos en 36 centros penitenciarios y carcelarios. Y 64 de cada 100 pertenecen a la bitácora de internos, que es un eufemismo, de presos preventivos. Es decir,
el delito de bagatela, la infracción de bagatela. Fíjese lo que ha dicho recientemente el ministro de Justicia de Colombia. Vamos a despenalizar 50 tipos penales de bagatela, a despenalizarlo, porque hemos entendido los colombianos que no necesitamos más prisión, sino menos prisión. Colapsó el sistema penitenciario, es una mácula, es una vergüenza para la República. Hay actos de barbarie, hay tortura, hay indignidad. Entonces, la señora Procuradora General de la República, que fue alumna de mi madre, y me unen vínculos muy cercanos, a la señora Procuradora debiera preocuparle un poco más la situación de unos 30.000 internos que hay en la República. Entonces, mega casos, mega pantalla, luces, cámaras y acción, populismo penal. Entonces, a esa fina dama, a esa amiga apreciada, que yo le auguro lo mejor, pero también le sugiero, ocúpese, piense en un legado. Usted está ya próximo a salir, entonces vamos a comenzar a construir el legado. Es una indignidad el sistema carcelario nacional. Yo que lo he visitado completamente, desde Higüey hasta Montecristi. Sobrepoblación carcelaria, enfermedades de todo tipo, hambruna, tortura, maltratos. Entonces, no es posible. Los economistas hablan de crecimiento y desarrollo. El asunto no es el crecimiento, es el desarrollo. Entonces, así no podemos hablar de desarrollo. Los académicos tienen que reaccionar. Yo reacciono desde mi trinchera, pero los académicos tienen que reaccionar. Ese colegio de abogados debe convertirse en un verdadero colegio de abogados y sentarse en la mesa de discusiones. Y esa es la tendencia. El problema es que el público no va a creer que no fue combinada la reflexión nuestra. Eso estaba yo pensando. Increíble. Debo decir con su... Peligrosamente coincidente. Y perdón que le interrumpa. Estuve esperando en la antesala hasta llegar aquí. Sabía de su presencia los miércoles, pero no pude escuchar su participación con la señora Yulisa Usted tiene antes de mi entrada. Parece que nos combinamos, pero en todo, así que... Pero fue coincidencia. Sí, sí, aclare eso. Usted y yo somos del circuito análogo, que estamos migrando. De aquella zona inolvidable del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, sí, con los maestros al lado, ¿no? Usted es juez y yo como Ministerio Público y el difunto Severino. Exactamente. 30, Bueno, 30. Que Sí. descanse en paz. Gracias al doctor Canaán. Qué gusto haberlo tenido por aquí. Gracias a ustedes. Podríamos tenerlo como consejero permanente. le gustó el hombre, ¿no? Bueno, ustedes tienen una coordinación sospechosa, Qué cosa tan grande. Yo la escuché esta tarde en la emisora. Ah, también. Saliendo de la academia, pues entonces venía escuchándola. ¿Usted en el oye, carro. Yulisa? Usted tiene un público. Despida, que allí nos esperan. Don Félix Victorino. Gracias, Príncipe también, ¿eh? Príncipe. Gracias al doctor Gracias Pedro a Duarte usted, Canaán. a ustedes. Gracias a la doctora Carmen Inver Brugal y gracias a ustedes que nos acompañan cada noche.